Señor, ha sido bueno. Yo creo que muy chiquito ese aplauso, hermano. Que sea más grande. Bueno, es por lo menos un poquito. Ya las pantallas como que no quieren, ¿verdad, hermano? Pero nos van a mandar el video ahí a las redes sociales y al WhatsApp para que podamos verlo ahí con más claridad, ¿verdad? Pero es un poquito de las cosas que el Señor nos concedió este año, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos permitió, algunas cosas, y le damos gracias al Señor por eso. Esperamos que este nuevo año el Señor nos conceda hacer más cosas y que usted sea protagonista, ¿verdad? Que cada uno de nosotros seamos protagonistas de lo que Dios quiere hacer y de cómo Dios nos quiere usar personalmente y como iglesia también. Así que estamos expectantes de lo que Dios va a hacer. Quiero esta mañana, hermanos, estamos a unos minutos, horas de que termine este año, el año 2023. Se nos fue rápido, ¿verdad? Ha sido un año con diferentes desafíos, diferentes cosas, dificultades, pruebas, pero como cantábamos, Dios ha sido fiel, hermano. Y como dice ese canto, siempre lo será. A veces no entendemos, ¿verdad? Las cosas que enfrentamos, las dificultades, vienen dudas, vienen inquietudes, temores, ¿verdad? Al corazón, pero Dios ha sido fiel, hermano. Y ese es uno de los grandes mensajes, ¿verdad? A través de toda la Biblia, de que Dios siempre fue fiel con su pueblo y Él siempre lo será. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Estamos por terminar este año y como lo que normalmente hacemos, ¿verdad? En los últimos días del año, en este último día, y lo que hacemos normalmente es pensar en el próximo año. Nos deseamos un feliz año, nos bendecimos y deseamos eso para todas las personas. Y pensamos también, ¿verdad? En estos días pensamos en planes, en proyectos, tomamos decisiones, ¿verdad? Hacemos propósitos. Me imagino que usted ha hecho propósitos, tiene algunos deseos en su corazón para el próximo año. Tenemos proyectos que quisiéramos realizar. Entonces yo quiero hablar esta mañana, hermanos, y complementando aquí en la carta a los Hebreos, donde estuvimos el 24, quiero hablar de lo que habla aquí el pasaje del mundo venidero. Vamos a hablar un poquito del mundo venidero, que va más allá del próximo año, ¿verdad? El próximo año se va a acabar rápido como este, y quizás más rápido, no porque va a durar menos minutos o menos meses, pero porque así dijo el Señor, ¿verdad? A través del profeta, que los años, el tiempo iba a ser como más rápido todo en estos días que vivimos. Pero quiero que podamos proyectarnos aún más allá del próximo año y pensar en el mundo que viene, hermanos, el nuevo mundo, el mundo venidero. Y así dice en el capítulo 2 de aquí de Hebreos. Vamos a centrarnos en el versículo 5 y quisiera que lo leamos juntos, el versículo 5 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Dice, no sujetó a él. Y luego en el versículo 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y el escritor cita el Salmo 8, ¿verdad? Lo que él dice a continuación es algo que está en el Salmo 8, un salmo de David, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites.
le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, dice, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Quedémonos hasta ahí. Pero recordando un poco, hermanos, la semana pasada, el domingo pasado, nos centramos en el capítulo 1 de la carta y nos centramos ahí en el versículo 6 del capítulo 1 y hablamos, como dice aquí el versículo 6 del capítulo 1, dice cuando introduce al primogénito en el mundo, y decíamos que se refiere a ese versículo 6 del capítulo 1 cuando Jesús nació, ¿verdad? Cuando Dios introdujo a Jesús en este mundo y lo introdujo a través del nacimiento, a través de la Virgen María. Cuando Jesús es introducido en el mundo, dice que Dios le dijo a los ángeles, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y hablamos de eso. Y también dijimos que no solamente los ángeles lo adoraron aquel día, sino que también los que escucharon el mismo llamado en la tierra. Habían personas como los pastores que estaban cerca de esas regiones y vieron, el ángel se les apareció y dice que vinieron apresuradamente a donde el niño, lo encontraron y lo adoraron. Pero también habían personas lejos que escucharon el llamado de Dios, como los sabios del oriente, ¿verdad? Los reyes magos como los conocemos, que habían visto la estrella del cielo, la estrella del Señor, y vinieron a Jerusalén, vinieron a Belén, vinieron a adorar a Jesús. Los que estaban cerca y los que estaban lejos, porque ese ha sido, decíamos, el corazón siempre de nuestro Dios. Él tiene un corazón para todos, los que están cerca, los que están lejos, y Él quiere que todos los pueblos le adoren, y por eso tenemos que hacer su misión en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el capítulo 1, el escritor a los hebreos, hermanos, está como viendo hacia atrás, dijéramos, al pasado. Y dice, cuando introdujo al primogénito en el mundo. Pero en el capítulo 2, que es donde nos vamos a enfocar en este momento, él está viendo hacia el futuro. Él está aquí, entonces ya no deja atrás lo que ocurrió y ahora se proyecta a lo que viene, a lo que va a ocurrir. Y ya que tenemos un nuevo año enfrente, creo que es adecuado que podamos proyectarnos con el escritor a los hebreos aquí en el capítulo 2. Y por eso él dice y habla del mundo venidero, porque él se está proyectando hacia el futuro. Y hay varios personajes aquí en el pasaje. Bueno, está Dios, Jesús, ¿verdad? El hombre, dice que es el hombre para que tú lo visites. Y aparecen siempre en el capítulo 2 los ángeles, porque tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 el escritor habla mucho de los ángeles. Entonces, lo que dice acerca de Jesús es algo interesante. Cuando él, a partir del versículo 6, cita el Salmo 8 del capítulo 2 y dice que lo hiciste un poco menor que los ángeles. En el Salmo 8, David está hablando del hombre y él está diciendo, al verse a sí mismo, al ver la majestad del cielo, la profundidad, ¿verdad?, de la expansión del universo, y al ver las estrellas y verse él a sí mismo, dice, yo que soy comparado a toda esa grandeza que se ve ahí en el espacio, ¿verdad? Y dice, ¿qué es el hombre? David se siente, dijéramos, chiquito, se siente tan pequeñito al ver esa inmensidad. El pastor John Piper dice que Dios creó todo eso para que nosotros comprendiéramos lo grande que Él es y lo pequeñito que nosotros somos. Para eso, dice él, creó Dios toda esa bóveda, todo ese universo. Y David expresa eso en el Salmo 8. Entonces,
el escritor a los Hebreos cita el Salmo 8, pero él mezcla aquí, cuando él habla del hombre y de qué es el hombre, él mezcla e introduce en las palabras de David al Hijo del Hombre, a Jesús. Y él empieza a citar el Salmo 8, pero en realidad el escritor de Hebreos de quien está hablando no es de nosotros. Sí está hablando en forma indirecta, pero en realidad él más que todo tiene en mente a la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que es el que va a venir. Entonces él se está proyectando hacia el futuro. Y debemos recordar, hermanos, y está implícito aquí, que el mundo en el que vivimos ahora, tal como lo conocemos, como está organizado, etcétera, etcétera, este mundo tiene fecha de expiración, hermano, ¿verdad? Tiene caducidad el mundo en el que estamos. Y hay un mundo que viene, que se acerca, y hoy estamos un año menos de que ese mundo llegue, ese mundo que él dice, el mundo venidero. Entonces, amados hermanos, en ese versículo, cuando se refiere aquí, cuando dice el escritor mundo, la palabra en el idioma original, oikomene, se refiere a la tierra habitada. Entonces él está hablando de que va a venir en el futuro, va a haber una tierra habitada, pero diferente a la que tenemos hoy día. Se refiere a la tierra habitada. Cuando dice venidero, la idea de la palabra venidero, hermano, tiene quizás una buena ilustración de lo que implica esa palabra venidero. Es como la mujer que está embarazada y como dicen, ¿verdad?, los médicos y dice la gente, dice ya está a punto, ¿verdad? Usamos esa expresión, ya está a punto, está embarazada. Claro, el embarazo dura 9 meses normalmente y entonces, pero llega un momento en que el médico dice, ya la mujer embarazada está a punto, ya solo está esperando los dolores de parto y que el niño venga, nazca, ya está, ya llegó, ¿verdad? Ya está a punto, esa es la expresión. Entonces la idea del mundo, cuando la expresión aquí, el mundo venidero, lo que tiene esa, dijéramos, ese significado, esa connotación de que está diciendo que ese mundo es algo que es inminente, que es algo que ya está a punto, que ya está por llegar. No es como quien dice algún día va a ocurrir eso. No, la idea de la palabra venidero aquí es de que ya casi, ya está por entrar el mundo, ese nuevo mundo habitado del cual él está hablando, está por llegar ya. Ahora él dice que ese mundo que viene, que es inminente, porque ya estamos en los últimos días, hermanos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que los postreros días iniciaron con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, según el profeta Joel. Ya nosotros vivimos en los postreros días vinieron o iniciaron con la primera venida de Jesús y se van a acabar con la segunda venida de Jesús, y la segunda venida de Jesús es inminente, es ya está por llegar, ya Jesús está por regresar, pero él está diciendo que no le sujetó ese mundo, dice, o sea, ¿quién va a ser el que va a gobernar? En otras palabras, ¿quién es el que va a tener el control? ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo quién va a estar en control ese mundo? Bueno, en este mundo actual, ¿verdad? El Señor ha permitido, ha concedido, el diablo es el príncipe de este mundo y tiene una influencia, tiene un control de este mundo, Satanás. Pero el mundo venidero del cual él está hablando, dice, va a estar sujeto bajo Jesús. Eso es lo que él sigue diciendo. Pero lo primero que dice es que ese mundo no lo va a sujetar a los ángeles. Entonces pensemos en ese mundo, hermanos, con todos estos personajes, Jesús, los ángeles, nosotros, o sea, el ser humano. Y lo primero que quisiera que pensáramos es en Jesús como el gobernante supremo en el mundo venidero, a quien Dios le ha sujetado ese mundo, a quien
a quien ha puesto como autoridad. Y en el versículo 9 del capítulo 2, dijéramos que ese versículo 9 condensa, sintetiza y es como una esencia cuando dice que vemos, dice el escritor, vemos, dice, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es el que fue hecho un poco menor que los ángeles? Dice, a Jesús, dice. ¿Y cómo lo ve? Dice, lo vemos, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermano, Jesús reina desde el cielo, pero Él es también el Rey que viene. El reino fue inaugurado en la ascensión de Cristo, pero el reino de Dios va a ser, el reino de Jesús, de Jesucristo, va a ser pleno cuando Él regrese por segunda vez. Y es lo que Él está hablando, de que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque nosotros, el hombre, el ser humano, el Homo sapiens, ¿verdad? El hombre, nosotros somos menor que los ángeles. A nosotros Dios nos creó así, pero Jesús no era menor que los ángeles. Pero Dios, cuando Él se encarnó y cuando Él lo introdujo como hombre, naciendo de una virgen en este mundo, cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, Él fue hecho en la encarnación. Él se humilló y en esa encarnación Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero ahora Él, viendo hacia el futuro, dice, vemos a Jesús ya no menor que los ángeles, ya no en la humillación de su cruz, sino lo vemos resucitado, sentado a la diestra del Padre en la majestad y gobernando en ese mundo venidero, en ese mundo que viene. El apóstol Pablo explica muy bien en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, qué significa que fue hecho un poco menor que los ángeles. En el versículo 6 dice, hablando de Jesús, dice que siendo en forma de Dios, como cantábamos esta mañana, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Démosle un aplauso a Él lo merece. Hermanos, antes de su primera venida y su encarnación, ya Jesús era Dios. Como hablamos la semana pasada, Él ya era Rey, Él es el Señor, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, Él ya era. Pero el escritor a los Hebreos nos está hablando de una gloria distinta. Pudiéramos decir que le es añadida, porque esta gloria que no tenía antes, porque es algo, como dice el escritor, como una consecuencia de su encarnación y de su humillación. Y por esa causa, dice, y por esa causa entonces Dios lo exaltó. Y ahora Él tiene una gloria, Cristo como Dios hombre. El hombre Dios, dijéramos, Dios hombre, que va a ser el gobernante de ese mundo venidero. Ahora Él ha recibido una gloria diferente, una honra diferente, resultante de su encarnación, de su humillación, de su resurrección y de su exaltación nuevamente a los cielos. El Salmo 24, hermano, el salmista, en el Salmo 24, como que el salmista, dijéramos, nos da una imagen
de lo que iba a ser cuando Él, aquí dijéramos, anuncia, profetiza y nos da una imagen de lo que iba a ser la ascensión de Cristo a los cielos después de su muerte y después de su resurrección. En el Salmo 24, en el versículo 7, el salmista dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Lo que quiere decir es: ábranse las puertas. Acuérdense que en la antigüedad normalmente las puertas se alzaban, no se abrían como ahora, ¿verdad? Que las abrimos hacia los lados. No, en la antigüedad normalmente las puertas se alzaban en las ciudades, en los lugares fortificados, las puertas eran alzadas. Y el salmista dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, dice, puertas eternas. ¿Cuáles son las puertas eternas? Pues las puertas del cielo, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces Jesús, después de resucitar, fue alzado a los cielos, y los cielos le recibieron con algarabía, dijéramos, y las puertas del cielo se abrieron y Él fue recibido como Rey y Señor con una gloria añadida, dijéramos, a la que Él tenía antes. Y entonces por eso dice el escritor a los Hebreos en el versículo 9 del capítulo 2, y vemos a Jesús, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos, dice, coronado de gloria y de honra, porque Él es y será el gobernante supremo de ese mundo que viene, que es inminente, que está por llegar. Jesús va a ser el gobernante supremo de ese mundo venidero. De hecho, más adelante, si usted busca en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, en el versículo 12 de Hebreos 10:12, dice que, pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí, dice, en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aún no vemos, dice 1 Corintios capítulo 15, aún no vemos que todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies. Pero eso es lo que en el plan de redención, en lo que Dios está haciendo hoy día, hasta el regreso del Señor, todos sus enemigos están siendo puestos bajo sus pies. Y cuando Él regrese, el último enemigo, que va a ser la muerte, va a ser destruida. Y entonces el escritor a los Hebreos está haciendo una proyección, dijéramos, del gobernante supremo del mundo venidero. Ahora, pensemos un poquito en el hombre en ese mundo venidero. El hombre sin Cristo, hermano, en ese mundo venidero. El hombre sin Cristo, hermanos, creo que la expresión de David en el Salmo 8 y que el escritor retoma aquí, cuando él dice que es el hombre para que tengas de él memoria, que es el hombre para que te acuerdes de él. Yo creo que esa expresión recoge bien lo que es el hombre sin Cristo en ese mundo venidero. Porque en realidad, debido al pecado, usted y yo quizás hemos usado la expresión alguna vez, con razón o sin razón, a saber, pero quizás más de alguna vez hemos usado la expresión: a ese no vale la pena, decimos. ¿Alguna vez ha dicho usted eso? Que esa persona no vale la pena. Pues el hombre sin Cristo no tiene lugar en el mundo venidero. ¿Qué es el hombre? Dice David en el Salmo 8, se da cuenta, y aquí el escritor a los Hebreos lo retoma. El hombre, o sea, sin Cristo, en su estado de pecado, en su enemistad contra Dios,
en su rebeldía contra Dios, no tiene lugar en el reino de Dios. Por cuanto, como dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Cristo no tiene lugar en ese mundo venidero. Ese es el punto. No hay lugar. El hombre sin Cristo, hermano, el hombre es inferior a los ángeles. Sin embargo, en su depravación, hermanos, el hombre no tiene control, hermano, en su rebeldía contra Dios. Y solo quiero mencionar como un ejemplo de que refleja la rebeldía del hombre contra Dios y contra el orden de Dios. En sus expresiones, quiero leerles segunda de Pedro, quizás podemos ponerlo en la pantalla, segunda de Pedro capítulo 2, hablando de los ángeles, porque el pasaje está hablando de los ángeles. Pero hermanos, el hombre sin Cristo, como dice Santiago, ¿verdad? Tiene una lengua descontrolada. ¿Quién alguna vez se le ha descontrolado la lengua, hermano? No levante la mano, por favor. ¿Alguna vez se le ha descontrolado la lengua? Sí, ¿verdad? Aunque sea una vez. A todos se nos descontroló alguna vez, ¿verdad? O se nos descontrola. Y decimos cosas que Dios me guarde, con Dios me libre, como dijo aquel. Por eso dice Santiago que el que tiene control de su lengua, ese es hombre justo, dice. Ese es alguien que ya maduro, pues. Alguien que controla su lengua, ¿verdad? Que se la muerde, como dicen. Mordete la lengua mejor, le dicen. Entonces, pero el hombre sin Cristo, hermano, no tiene pelo en la lengua, ¿verdad? Como dice el dicho. Y expresa cosas habla de los demás a veces sin investigar. Dice cosas por hablar. Y más si está molesto con la otra persona, ¿verdad? Solo ve lo feo, lo malo y suelta la lengua, ¿verdad? Suelta la sopa, dicen allá en México. Entonces, miren, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10, dice, hablando de los que dicen que son predicadores o pastores o profetas o lo que sea. Y dice, versículo 10 de 2 de Pedro 2, mayormente dice aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. O sea, ahí se manifiesta el corazón depravado, dijéramos, descarriado, ¿verdad? Desprecian el señorío de Cristo, porque pareciera que Cristo no está reinando, hermano, pero Él reina. Un día se va a hacer manifiesto en lo que estamos hablando. Pero aquel que no tiene conciencia, no tiene visión, proyección del futuro, vive una vida desordenada, sin temor a Dios, porque no tiene visión, no tiene entendimiento. Entonces no tiene freno en su vida de pecado, y se desenfrena en su conducta, pero se desenfrena en sus palabras. Y Pedro les llama aquí atrevidos y contumaces, dice. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, dice, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, dice. Hermanos, dice, aquí ocupo este ejemplo porque hace una comparación de los hombres con los ángeles, y es lo que el escritor de Hebreos está haciendo aquí. Está ahí en toda la narrativa de lo que él va hablando, está comparando los hombres con los ángeles. Y aquí el punto es que el hombre sin Cristo, sin temor de Dios en su corazón,
en su descarrío, en su depravación. Dice Pedro que los que hablan cosas contra las autoridades superiores sin temor, ni los ángeles, dice, que son superiores, que es superior a los hombres en potencia, en fuerza, ni ellos se atreven a hablar mal o hablar de esa manera de las autoridades superiores, pero estos, dice, muestran su descarrío, que son contumaces y muestran su rebeldía, y que son atrevidos, muestran en la manera en que hablan y se expresan de las autoridades superiores. Es lo que él está diciendo. Entonces el ser humano sin Cristo, hermano, no es apto para el mundo venidero. Sin embargo, Dios en Cristo, por medio del Evangelio, toma al hombre en su depravación, ¿verdad? Y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, que Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos dio a su Hijo, e introdujo a su Hijo en este mundo para que pagara por nuestros pecados. Y para que recibiéramos nosotros el perdón, la justicia de Dios, y fuéramos renovados y fuéramos hechos hombres y mujeres nuevos, aptos para el mundo venidero, aptos para el mundo que está por llegar. El Evangelio que fue anunciado por el Señor Jesús y confirmado por Dios por señales. Mire, leamos el versículo 3 y 4 del capítulo 2. Es lo que el escritor dijo antes. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, dice, está diciendo el escritor, Dios nos dio su palabra, nos dio su evangelio, nos dio las buenas nuevas, nos dio su salvación en Cristo y confirmó lo que Cristo enseñó, lo que Jesús enseñó, lo que los profetas enseñaron, lo que los apóstoles enseñaron. Él confirmó todo lo que ellos dijeron con milagros y con proezas, dice el escritor a los hebreos. O sea, lo que el evangelio es algo cierto, es verdad y es algo firme, está diciendo. Está confirmado de una y de otra manera. Dios desde el cielo ha confirmado el evangelio. Y solo por medio del evangelio Dios hace al hombre sin Cristo que no habría lugar para que Dios se acuerde de él, porque está en su estado pecaminoso. Y si no deberías de acordarte de nosotros, dice David en el Salmo 8. No deberías, ¿qué es el hombre? Si es pecado, si es maldad. Ahora veamos esto último. Veamos los ángeles y el nuevo hombre en ese mundo venidero. Y cuando él dice, no sujetaste a los ángeles el mundo venidero, veamos aquí rapidito algunas cosas, hermano, de cómo va a ser ese mundo venidero, o cuál va a ser nuestro rol, nuestro papel en el mundo venidero, cómo va a ser el orden en el mundo venidero. En el versículo 13 del capítulo 1 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hermanos, los ángeles están excluidos del gobierno de ese mundo venidero. Eso es lo que el escritor está diciendo. Los ángeles no tienen lugar en el trono celestial del mundo venidero. En la era presente, hermanos, el hombre es menor que los ángeles. En el mundo actual, nosotros, el ser humano, es menor que los ángeles, como ya leímos. Pero en el mundo venidero,
en la era venidera los ángeles estarán sujetos a los hombres. El hombre nuevo, el hombre en Cristo, el hombre regenerado, el hombre redimido, la nueva creación de Dios en Cristo, el hombre va a ser superior que los ángeles. Imagínense. Los hombres vamos a ser superiores que los ángeles en ese mundo venidero. Es lo que él está diciendo. Y él está asombrado porque imagínense lo que es un ángel. Los ángeles desobedientes están excluidos del plan de redención. En el versículo 16 del capítulo 2 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles que pecaron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No nos alcanza el tema para entrar en las razones o tratar de encontrar las razones, pero el punto es que el escritor es claro y dice que Dios no hizo un evangelio para socorrer a los ángeles, sino que Dios hizo un evangelio para socorrer a quienes, a los hombres, a nosotros. El evangelio de Dios, el evangelio de Cristo fue para socorrer a los ángeles, a la descendencia de Abraham. No fue para socorrer a los ángeles el evangelio. Los ángeles desobedientes que se rebelaron contra Dios, la tercera parte de todos los ángeles, ellos no tienen oportunidad de salvación. Ellos no tienen lugar, sino que fue hecho el infierno para Satanás y sus ángeles. Para ellos fue hecho el infierno. Pero Él nos ha dado en Cristo la oportunidad de ser perdonados, redimidos y de ser tomados en cuenta en ese mundo venidero. Es lo que está diciendo el escritor. Y los ángeles, hermanos, sirven a los creyentes en el mundo actual y en el mundo venidero también. Mire el versículo 14, Hebreos 1:14. No son, dice, todos estos espíritus ministradores, o sea, los ángeles, enviados, dice, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes serán los herederos de la salvación, hermanos? ¿Quiénes somos los herederos de la salvación? Nosotros, usted y yo, si creemos, porque es la descendencia de Abraham, si creemos, si tenemos fe en el Salvador, si hemos puesto por la gracia de Dios nuestra confianza en Él y Él es nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros somos los herederos de la salvación. Somos los herederos de la salvación. Ahora, la Biblia, hermanos, nos enseña por todas partes que nosotros reinaremos con Cristo. ¿Verdad que eso enseña el Nuevo Testamento y la Biblia? El hombre va a reinar con Cristo, los ángeles no. Pero nosotros sí, vamos a reinar en ese mundo venidero con Cristo. En 2 Timoteo capítulo 2, le voy a leer rápido. Si sufrimos, le dijo Pablo a Timoteo, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. En Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice Juan, y Él dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, en el capítulo 2, en el versículo 2, hermano, cuando dice, mire, dice el escritor, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice el versículo 3. Y quiero concluir aquí. O sea, si los ángeles, si la palabra hacia los ángeles fue firme y ellos van a recibir su justa retribución por su rebeldía,
por su transgresión. Él está diciendo, si ellos que tenían ese lugar por sobre nosotros, si los ángeles que son superiores en potencia, en fuerza y que tienen un estatus en la creación de Dios superior al hombre, si Dios lo juzgó de esa manera, está diciendo, ¿qué va a pasar con nosotros si no le creemos, si le desobedecemos? ¿Cómo vamos a escapar nosotros? Si ellos no escaparon, está diciendo, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Si los ángeles no se escaparon y Dios los juzgó, nosotros tampoco escaparemos. Si descuidamos, dice, una salvación tan grande, no vamos a escapar, dice. O sea que los ángeles caídos, hermano, como dicen algunos, en el plan, en la economía de Dios, de su sabiduría indescribible y inescrutable, Él dejó a los ángeles caídos como un ejemplo para usted y para mí, para que temamos a Dios de lo que es el juicio de Dios, de que es algo serio. Ahora, Él, claro, está haciendo esta advertencia como lo hace a lo largo de toda la carta. Hay tantas advertencias, ¿verdad?, en la carta a los hebreos. Pero la advertencia no era para condenación, sino para animarlos, para prevenirles, para decirles, pónganse las pilas, despierten, miren qué privilegio el que Dios nos ha dado. Los ángeles no lo tienen, pero usted y yo lo tenemos, está diciendo. Miren cuál es la promesa. Vean, Jesús, el capitán de nuestra salvación, cómo fue hecho menor que los ángeles, pero era conveniente que esto pasara, porque debía, si usted sigue leyendo el pasaje, debía de llevar muchos hijos a la gloria, y convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que fuera así, está diciendo. Y ahora nosotros, Jesús está coronado vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, y nosotros vamos a ser llevados con Él y vamos a gobernar y a reinar con Él. Vamos a reinar con Él, está diciendo. Entonces, esta es la conclusión en el versículo 1 del capítulo 2. Pensando en el año 2024, hermano. ¿Qué dice, hermano? Por tanto, dice, es necesario. ¿Qué es necesario, hermano? Dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos. Y yo la invitación, el desafío, la exhortación que quiero hacerles esta mañana, a unas horas que termine este año, ¿creen que podemos ser más diligentes para el otro año, hermano? Todos creo que. Yo quiero ser más diligente, hermano. Yo quiero esforzarme más. Yo quiero ser un mejor hombre, un mejor papá, un mejor esposo, un mejor pastor. Quiero ser una mejor persona. Entonces Él dice, sean más diligentes, dice. Sean más diligentes. Es necesario, dice, que pongamos más diligencia en atender las cosas que se nos han enseñado y que ahora nosotros tenemos la palabra completa. Pongamos más diligencia, está diciendo, porque ¿cómo vamos a escapar si se nos da una nueva oportunidad, un nuevo año? Muchos no terminaron este año, pero por la gracia de Dios esperamos mañana vernos, hermano. Estar vivos mañana todavía, iniciar el nuevo año y vivir este nuevo año, si el Señor mientras Él no nos llame. Pero Él dice, pónganse las pilas, sean más diligentes
en lo concerniente a estas cosas, porque imagínense la grandeza de las promesas de Dios, del futuro que nos espera, el mundo que viene y del papel que Él nos ha invitado a hacer en ese mundo venidero. Dice, pero es necesario que seamos más diligentes, no sea que nos deslicemos. Y quiere decir no sea, eso quiere decir no sea que nos desviemos. Ahora, esta mañana vamos a tomar la cena del Señor y quiero leerles el versículo 10 al 15, leamos. Si usted mira ahí su Biblia mientras los hermanos pasan, porque esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, hermanos, es imposible. No podemos ser ese tipo de personas en nuestra propia fuerza. Nuestra debilidad, nuestra carne es tan débil, no podemos. Pero el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para que todo aquel que en Él cree. Y es lo que Él está diciendo. Y Jesús es el capitán. Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Mire el versículo 10, dice, porque convenía, dice, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, usted y yo, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, nosotros, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hablamos del primogénito y a qué se refería, pero también esta es otra connotación. Él ahora es nuestro hermano mayor. Versículo 12 diciendo, gracias hermano, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Qué importante es estar congregados, hermano. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesús murió en la cruz, fue como una bomba atómica que estalló en las tinieblas, destruyó el imperio de la muerte, destruyó el imperio diabólico, destruyó las obras de Satanás para librar a todos, dicen, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Padre, gracias te damos esta mañana por este pan y esta copa que a ti consagramos, Señor. Señor, con los cuales, como tú dijiste, hacemos esta mañana, queremos hacer memoria del Evangelio, Señor, de que en tu sacrificio, en tu cruz, Señor, están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del poder de Dios. Y este pan y esta copa, Señor, nos recuerdan y simbolizan todo tu amor, toda tu sabiduría, todo tu poder, Señor. Y antes de terminar este año queremos beber esta copa y comer este pan, Señor, para confesar, para declarar de que en ti está nuestra fe y confianza, Señor. Gracias, Señor, por este pan y esta copa. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales.
Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.